Imagina esta situación con absoluta claridad. Estás frente a una mujer que te gusta de verdad. Hablan durante horas. La conversación es fácil, natural, casi íntima. Ella sonríe, se siente cómoda contigo, se abre emocionalmente y parece disfrutar tu compañía. Desde fuera, cualquiera diría que todo va perfecto. Sin embargo, hay algo que no ocurre, algo esencial. No hay chispa, no hay tensión en el aire, no hay esa mirada cargada de intención que delata el deseo. Ella no te percibe como un hombre al que podría desear, sino como alguien seguro, cercano, casi neutral desde el punto de vista sexual. Y aquí aparece la primera incomodidad, porque aunque ella se sienta bien contigo, aunque confíe en ti, su cuerpo no reacciona. Su imaginación no se activa. Su deseo permanece dormido. Mientras tanto, otros hombres, a veces más callados, más imprevisibles o incluso menos atentos, despiertan en ella algo distinto, algo visceral, algo que no se explica con lógica ni con buenas intenciones, algo que no necesita palabras para manifestarse. Esta es la experiencia silenciosa de muchos hombres que no entienden que ha fallado. Hombres que han hecho todo lo correcto según lo que les enseñaron. Escuchar, respetar, cuidar, no incomodar, no presionar. Y aún así, terminan ocupando un lugar donde el deseo femenino no existe. Porque el deseo no nace de la comodidad. Nace de una energía más profunda, más primaria, que rara vez se menciona abiertamente. El deseo femenino no funciona como una decisión racional. No responde a listas de cualidades ni a comportamientos correctos. Se activa en un nivel mucho más instintivo, donde intervienen la tensión, la anticipación, la intensidad emocional y una sensación clara de polaridad. Cuando eso no está presente, la mujer puede apreciarte, incluso quererte, pero no desearte. Y esa diferencia, aunque sutil en apariencia, lo cambia absolutamente todo. Esta historia comienza justo ahí. En ese punto en el que muchos hombres se quedan atrapados, sin entender por qué el deseo nunca llega, mientras el de ella se enciende con otros. Comprender esta dinámica no solo resulta incómodo, resulta revelador, porque una vez que se entiende cómo nace realmente el deseo femenino, ya no es posible volver a mirar estas situaciones de la misma manera. Después de esa primera experiencia de confusión, muchos hombres llegan a una conclusión que parece lógica, pero que en realidad los aleja aún más del deseo femenino. Creen que el problema está en no haber sido lo suficientemente atentos, comprensivos o pacientes. Así que hacen exactamente lo que les enseñaron. Escuchan más, se muestran más disponibles, cuidan cada palabra para no incomodar, y se esfuerzan por demostrar que son hombres correctos. Sin darse cuenta, entran en una dinámica donde todo gira alrededor de agradar. Este es el gran error. Porque el deseo femenino no se despierta cuando un hombre intenta ser aceptado, sino cuando se percibe una energía clara, segura y definida. Cuando un hombre actúa desde la necesidad de aprobación, aunque sea de forma sutil, algo en la mujer se apaga. No es un juicio moral ni una decisión consciente. Es una reacción instintiva. Ella puede agradecer el trato, sentirse cómoda e incluso confiar, pero su deseo no encuentra nada a lo que aferrarse. Aquí aparece una verdad incómoda que pocos se atreven a decir en voz alta. Ser bueno no genera atracción sexual por sí mismo. Ser predecible, siempre disponible y emocionalmente accesible puede crear cercanía, pero también elimina la tensión que alimenta el deseo. Y sin tensión, el deseo simplemente no nace. La mujer no siente ese impulso interno que la empuja a verte como un hombre deseable, sino como una presencia segura, estable y carente de polaridad. Muchos hombres quedan atrapados en este papel durante años, sin entender por qué. Siguen creyendo que, si insisten un poco más, si esperan lo suficiente, si demuestran aún más interés, algo cambiará. Pero lo que ocurre es justo lo contrario. Cuanto más intentan ganarse el deseo, más se alejan de él. En este punto,
Aparece una confusión que condiciona casi todas las relaciones modernas. Muchos hombres creen que cuando una mujer se siente conectada emocionalmente, el deseo sexual llegará de forma natural. Piensan que ambas cosas avanzan en la misma dirección, como si fueran dos caras de una misma moneda. Pero la realidad es mucho más compleja y, para muchos, profundamente desconcertante. Una mujer puede sentirse escuchada, comprendida y emocionalmente unida a un hombre sin experimentar ningún tipo de deseo sexual por él. Puede confiar en él, contarle sus problemas, buscar su apoyo y aún así, no sentir la menor atracción física. Al mismo tiempo, puede sentir un deseo intenso por alguien a quien apenas conoce. Alguien con quien no ha construido ningún vínculo emocional sólido. Esta separación no es una anomalía, es parte del funcionamiento natural del deseo femenino. La atracción emocional se construye desde la cercanía, la empatía y la seguridad. La atracción sexual, en cambio, nace de la polaridad, de la tensión y de una energía que no siempre resulta cómoda o previsible. Cuando un hombre confunde estas dos dimensiones y apuesta todo a la conexión emocional, suele desactivar sin saberlo el espacio donde el deseo podría surgir. Por eso tantas mujeres terminan en relaciones estables, con hombres que les aportan tranquilidad, pero fantasean con otros que despiertan algo más intenso y difícil de explicar. No es una cuestión de moral ni de coherencia, es una respuesta instintiva a estímulos distintos. Entender esta división es crucial, porque explica por qué hacer lo correcto no siempre conduce al resultado esperado. Cuando un hombre aprende a diferenciar claramente entre conexión emocional y atracción sexual, deja de interpretar el rechazo como un fracaso personal. Empieza a ver que el problema no estaba en su valor como hombre, sino en no haber comprendido cómo se activa realmente el deseo. Aquí es donde el deseo femenino revela su contradicción más profunda. Para que una mujer pueda sentir atracción sexual, necesita dos estados que, a primera vista, parecen opuestos. Por un lado, necesita seguridad. Sentir que no está en peligro, que no será juzgada, presionada ni invadida. Por otro lado, necesita excitación. Y la excitación no nace de lo previsible, sino de lo incierto, de lo intenso, de aquello que rompe la rutina emocional. La seguridad se construye con coherencia, respeto y estabilidad. La excitación, en cambio, surge del reto, de la tensión emocional, de una energía que no se deja controlar del todo. El problema es que muchos hombres creen que deben elegir entre uno u otro. O se muestran completamente seguros y previsibles, o intentan forzar la excitación de manera torpe y desalineada. En ambos casos, el deseo se bloquea. Cuando un hombre ofrece solo seguridad, la mujer se relaja, baja la guardia, pero también apaga su impulso sexual. No hay nada que active su imaginación ni su cuerpo. Cuando ofrece solo excitación sin base emocional, ella se siente incómoda o amenazada. El deseo femenino no puede sostenerse en ninguno de los extremos. Necesita una combinación precisa de ambos estados, en el momento adecuado y con la intensidad justa. Este conflicto interno explica por qué muchas mujeres se sienten atraídas por hombres que las hacen sentir cosas contradictorias. Tranquilidad y nervios. Confianza y expectativa. Cercanía y distancia. Cuando esa mezcla aparece, algo se enciende a un nivel que va más allá de la lógica consciente. Y cuando no aparece, el deseo simplemente no encuentra dónde anclarse, por muy correcta que sea la interacción. Comprender esta tensión es clave, porque a partir de aquí se empieza a ver que el deseo no se negocia ni se construye desde la comodidad absoluta. Se despierta cuando la seguridad y la excitación conviven sin anularse, creando una polaridad que el cuerpo femenino reconoce de inmediato. En este punto entra en juego un factor que rara vez se cuestiona. El hombre moderno ha sido educado para reprimir justo aquello que genera atracción sexual. Desde muy joven aprende que mostrarse firme puede interpretarse como agresividad, que expresar deseo puede verse como algo inapropiado y que liderar emocionalmente una interacción puede resultar incómodo para los demás. Poco a poco,
Va sustituyendo su presencia natural por una versión suavizada de sí mismo, creyendo que así será más aceptado. El problema es que, al hacerlo, también diluye su energía masculina. No se vuelve más atractivo, sino más neutro. Más fácil de encasillar, más seguro, sí, pero menos estimulante. La mujer percibe esa ausencia de polaridad incluso antes de poder explicarla con palabras. No siente rechazo, pero tampoco siente impulso. No hay nada que despierte su deseo, porque no hay contraste, no hay fricción emocional, no hay intensidad. Este error no nace de la mala intención, sino de la confusión. Muchos hombres creen que para ser respetuosos deben esconder su deseo, y al hacerlo eliminan cualquier posibilidad de que ese deseo sea correspondido. Confunden la masculinidad auténtica con una versión exagerada y dañina de ella, cuando en realidad son cosas muy distintas. La masculinidad que atrae no es ruidosa ni invasiva, es tranquila, firme y segura de sí misma. Cuando un hombre se siente cómodo con su propia energía, no necesita justificarla ni pedir permiso para existir. Esa comodidad se percibe, y cuando no está presente, cuando todo su comportamiento gira en torno a no incomodar, la mujer deja de verlo como una figura capaz de despertar excitación. Lo ve como alguien correcto, pero sin fuerza, alguien con quien se puede hablar, pero no fantasear. Este es el punto exacto en el que muchos se quedan atrapados durante años, no porque les falte valor, sino porque aprendieron a desconectarse de una parte esencial de sí mismos. Y sin esa parte, el deseo femenino no encuentra nada a lo que responder. Detrás de esa desconexión, aparece un miedo silencioso que lo contamina todo. El miedo al rechazo. No el rechazo explícito, sino el que se anticipa en la mente antes de que ocurra nada. Muchos hombres no evitan expresar su deseo porque no lo sientan, sino porque temen lo que ese deseo pueda provocar. Temen incomodar, temen ser juzgados, temen perder la aprobación que ya han conseguido. Y ese temor, aunque no se diga en voz alta, se percibe. La confianza sexual no nace de una técnica ni de una actitud aprendida. Nace de la capacidad de aceptar cualquier respuesta sin derrumbarse por dentro. Cuando un hombre necesita que una mujer lo valide para sentirse seguro, su energía cambia. Se vuelve tensa, cautelosa, dependiente. Y esa dependencia es una de las señales más claras de ausencia de autoridad interior. La mujer lo siente de inmediato, incluso aunque no sepa explicarlo con palabras. El deseo femenino responde a una presencia que no pide permiso para existir. A un hombre que puede mostrar interés sin aferrarse al resultado. Cuando el miedo al rechazo dirige el comportamiento, el deseo se bloquea porque no hay riesgo real, y sin riesgo no hay excitación. La atracción necesita sentir que el otro puede perder algo y aún así, mantenerse firme. Esa firmeza comunica fortaleza emocional. Aceptar la posibilidad del rechazo no significa ser invasivo ni ignorar límites. Significa expresar lo que se siente con naturalidad y estar preparado para cualquier desenlace sin resentimiento ni ansiedad. Los hombres que resultan más atractivos no son los que nunca reciben un no, sino los que pueden recibirlo sin que su identidad se vea afectada. Esa independencia emocional crea una calma poderosa que, paradójicamente, despierta más deseo. Cuando el miedo desaparece, la presencia se vuelve más auténtica, la voz se relaja, el cuerpo se afirma, la mirada se sostiene. Y en ese estado, sin esfuerzo ni actuación, la energía masculina vuelve a ocupar su lugar. Es ahí donde la atracción empieza a tener espacio para crecer. Existe una creencia muy extendida que mantiene a muchos hombres atrapados. La idea de que para ser respetuoso hay que apagar cualquier forma de tensión sexual. Como si el respeto y el deseo fueran fuerzas opuestas que no pueden convivir en el mismo espacio. Esta creencia no solo es falsa, sino que destruye la posibilidad misma de atracción. Porque el deseo femenino no nace de la falta de respeto, pero tampoco de la neutralidad absoluta. La tensión sexual no es presión ni invasión.
Es una corriente invisible que se crea cuando un hombre se permite mostrar interés sin ansiedad, cuando sostiene una mirada un segundo más de lo habitual, cuando su presencia comunica intención sin necesidad de palabras explícitas. El respeto se mantiene cuando esa intención no exige nada, cuando deja espacio para que la mujer responda desde su propio deseo, y no desde la obligación o la incomodidad. Muchos hombres se autocensuran tanto que eliminan cualquier indicio de polaridad. Se convierten en figuras planas, previsibles, incapaces de generar ese leve desequilibrio emocional que despierta el interés. Creen que así protegen a la mujer, cuando en realidad le quitan la posibilidad de sentir. El deseo necesita una mínima fricción, una sensación de juego, de expectativa, de algo que todavía no está resuelto. Cuando un hombre es capaz de crear tensión y, al mismo tiempo, leer las reacciones de ella con atención, ocurre algo distinto. La interacción se vuelve viva. Hay movimiento emocional. Ella no se siente empujada, pero tampoco aburrida. Siente que hay una energía clara frente a ella, una presencia que no se esconde ni invade. Y esa combinación resulta profundamente atractiva. El respeto auténtico no elimina la tensión sexual, la sostiene con conciencia. Permite que el deseo aparezca sin cruzar límites, que la excitación crezca sin perder seguridad. Cuando un hombre entiende esto, deja de elegir entre ser correcto o ser deseable. Empieza a hacer ambas cosas a la vez. Antes de que se pronuncie una sola palabra, el cuerpo ya está comunicando. La postura, la forma de moverse, la manera de ocupar el espacio y de sostener la mirada, envían señales constantes que el deseo femenino interpreta a un nivel profundamente instintivo. No se trata de imponerse ni de intimidar, sino de estar plenamente presente. Un hombre que se siente cómodo en su propio cuerpo transmite una seguridad silenciosa que no necesita explicación. La energía masculina se percibe en los gestos lentos y deliberados, en la mirada que no huye ni desafía, en la calma con la que se sostiene una conversación sin prisas ni nerviosismo. Cuando un hombre se mueve con intención, cuando no se encoge ni se disculpa por existir, la mujer lo registra de inmediato. Su cuerpo responde antes que su mente. No es una decisión consciente, es una reacción primaria. Muchos hombres pasan desapercibidos no porque carezcan de atractivo, sino porque su presencia es débil, fragmentada, dispersa. Se mueven rápido, evitan el contacto visual, ocupan el mínimo espacio posible, como si intentaran no molestar. Esa ausencia de presencia apaga cualquier posibilidad de tensión. En cambio, cuando el cuerpo está alineado con la intención, cuando la energía se concentra y se sostiene, algo cambia en el ambiente. La presencia física también crea momentos de intimidad sin necesidad de contacto. Estar lo suficientemente cerca para que se sienta la respiración, mantener una distancia que no invade pero tampoco se aleja, usar el silencio como parte de la comunicación. Todo eso construye una atmósfera donde el deseo puede aparecer. La mujer no necesita entender por qué se siente atraída. Simplemente lo siente. Aquí se revela una verdad esencial. El deseo femenino responde tanto a lo que se dice como, y a menudo más, a cómo se está. Cuando la presencia es firme, tranquila y consciente, la energía masculina se vuelve tangible. Y cuando eso ocurre, el deseo encuentra un punto de anclaje natural, sin esfuerzo ni artificio. El deseo femenino no se activa únicamente a través del contacto físico. De hecho, en muchos casos, nace mucho antes, en un territorio invisible donde la imaginación tiene un papel central. La mente de una mujer es el espacio donde el deseo empieza a tomar forma, donde se crean escenarios, sensaciones y expectativas que luego el cuerpo sigue. Cuando esa mente no se estimula, el deseo rara vez aparece, por muy correcta que sea la interacción. Una mujer puede estar sentada frente a un hombre y, al mismo tiempo, no estar pensando en él en absoluto desde un plano erótico. Pero basta con que algo despierte su imaginación para que todo cambie. Una frase con doble sentido, una pausa cargada de intención,
Una historia contada de manera sugerente, una mirada que deja algo sin decir. El deseo se enciende cuando hay espacio para que la mente complete lo que no se muestra de forma explícita. Aquí es donde muchos hombres fallan sin darse cuenta. Lo explican todo, lo aclaran todo. Se vuelven completamente transparentes. No dejan lugar al misterio ni a la anticipación. Al hacerlo, anulan la fantasía. Y sin fantasía, el deseo femenino pierde fuerza. La imaginación necesita huecos, silencios, detalles incompletos que inviten a explorar más allá de lo evidente. Cuando un hombre sabe activar la mente de una mujer, no necesita exagerar ni forzar nada. Basta con introducir ideas, sensaciones, posibilidades. La fantasía empieza a trabajar incluso cuando no están juntos. Ella piensa, recuerda, anticipa. Y ese proceso mental es, en sí mismo, una forma poderosa de excitación. No ocurre de golpe, ocurre en capas, creciendo con el tiempo. Comprender esto cambia por completo la forma de interactuar. El deseo no se persigue, se sugiere. No se impone, se insinúa. Y cuando la imaginación femenina entra en juego, la atracción deja de depender del esfuerzo consciente y empieza a desarrollarse de manera casi inevitable. Hay un punto en el que el deseo se intensifica no por lo que ocurre, sino por lo que podría ocurrir. La anticipación es uno de los motores más potentes de la excitación femenina, y sin embargo es uno de los más ignorados. Muchos hombres creen que, una vez creada cierta cercanía, deben avanzar rápido, cerrar la distancia, convertir la tensión en contacto inmediato. Pero al hacerlo, suelen apagar justo aquello que estaba empezando a crecer. La espera crea una carga emocional que el contacto directo no siempre consigue. Cuando algo se retrasa, la mente vuelve una y otra vez a ese momento pendiente, lo amplifica, lo reviste de significado. Una mujer puede sentir más deseo pensando en un beso que aún no ha ocurrido que en uno que ya sucedió sin preparación. La anticipación convierte lo posible en algo intensamente presente, incluso en ausencia física. Esto no significa jugar ni manipular, sino entender el ritmo natural del deseo. Mostrar interés y luego dar espacio. Estar presente y después retirarse ligeramente. Crear situaciones donde la intimidad podría darse, pero no se consuma del todo. Ese vaivén emocional mantiene viva la atención y despierta una curiosidad profunda. La mujer empieza a preguntarse qué pasará después, cómo se sentirá, qué parte de sí misma se activará en ese encuentro futuro. Cuando todo ocurre demasiado rápido, el deseo no tiene tiempo de asentarse. Se vuelve plano, predecible. En cambio, cuando se deja respirar, cuando se permite que la expectativa se acumule, la experiencia se vuelve más intensa incluso antes de que suceda. La anticipación transforma el deseo en algo activo, en un proceso que continúa aun cuando no hay contacto. Aquí se entiende por qué tantas historias cargadas de tensión resultan más excitantes que los encuentros inmediatos. No es la acción lo que enciende el deseo, sino la promesa. Y cuando un hombre sabe sostener esa promesa sin ansiedad, sin prisa y sin miedo a perderla, el deseo femenino encuentra un espacio fértil donde crecer por sí solo. Hay una paradoja que el deseo femenino entiende de forma instintiva. Cuanto más disponible está algo, menos valor parece tener. Cuando un hombre está siempre presente, siempre accesible y siempre dispuesto, elimina sin querer el elemento de desafío que mantiene vivo el interés. No porque la mujer quiera juegos, sino porque el deseo necesita sentir que hay algo valioso que no se obtiene de inmediato. La ausencia no significa desinterés. Significa tener una vida propia, prioridades reales y un centro que no gira alrededor de una sola persona. Cuando un hombre se ausenta en el momento adecuado, cuando no responde de forma inmediata o no reorganiza toda su vida para estar disponible, comunica valor. No con palabras, sino con hechos. La mujer percibe que su tiempo es limitado, que su atención no se regala, y eso despierta una forma sutil de competencia interior. Esa competencia no siempre es consciente.
No se trata de celos explícitos ni de comparaciones abiertas. Es una sensación interna que surge cuando ella entiende que no es la única opción, que hay otras fuerzas, intereses y personas que también reclaman ese espacio. De pronto, su atención se agudiza. Se pregunta qué lugar ocupa realmente, y esa pregunta activa el deseo. Muchos hombres creen que mostrar disponibilidad constante es una prueba de interés, pero el deseo no se alimenta de la certeza absoluta, se alimenta de la posibilidad. Cuando una mujer siente que tiene que ganarse un lugar, que su presencia no es automática, su implicación emocional y sexual aumenta, no porque quiera luchar, sino porque el valor percibido se ha elevado. La ausencia bien gestionada no enfría la conexión, la intensifica. Crea espacio para que la imaginación vuelva a trabajar, para que la anticipación regrese, para que el interés se renueve. Y en ese espacio, el deseo encuentra una razón para crecer, sin presión, sin exigencias, solo por atracción natural. El deseo femenino se apaga cuando todo se vuelve previsible. Cuando una mujer siente que ya lo sabe todo, que no hay sorpresas ni matices por descubrir, la atracción pierde fuerza de manera silenciosa. No porque falte interés humano, sino porque el deseo necesita movimiento, contraste y una sensación constante de descubrimiento. La rutina emocional es uno de sus mayores enemigos. La variedad no significa incoherencia ni cambios artificiales de personalidad. Significa mostrar distintas capas de uno mismo. Ser capaz de pasar de la ligereza al silencio, del juego a la intensidad, de la cercanía a la distancia, sin explicaciones ni justificaciones. Cuando un hombre se muestra siempre igual, termina siendo fácil de leer. Y lo que es fácil de leer, deja de generar curiosidad. El riesgo cumple aquí una función clave. No el riesgo imprudente o peligroso, sino el riesgo emocional de no controlar el resultado. Atreverse a proponer algo distinto, a romper una dinámica cómoda, a salir de lo esperado. Ese tipo de riesgo comunica coraje y liderazgo. Dos cualidades que activan el deseo a un nivel profundo. La mujer no siente que está frente a alguien que se protege del error, sino frente a alguien que confía en su propia capacidad de manejar lo que ocurra. El misterio aparece cuando no todo se expone de inmediato. Cuando hay partes de la historia personal, de las experiencias y de los pensamientos que se revelan poco a poco. No como estrategia, sino como consecuencia natural de no necesitar validación constante. La mujer siente que hay algo más detrás, algo que aún no ha sido explorado. Y ese algo mantiene viva su atención. Cuando variedad, riesgo y misterio se combinan, el deseo encuentra un terreno fértil. No se trata de actuar ni de representar un papel, sino de permitir que la complejidad personal se muestre sin miedo. En ese espacio, la atracción no se sostiene por el esfuerzo, sino por la curiosidad genuina de seguir descubriendo qué hay más allá. En este punto, muchos hombres se confunden porque interpretan comodidad como deseo. Una mujer puede reír, conversar con interés y sentirse relajada, y aún así no estar experimentando atracción sexual. La diferencia está en las señales. El deseo femenino se manifiesta de forma sutil a través del cuerpo, del ritmo y de pequeños cambios en su comportamiento. Aprender a leer esas señales es esencial para no avanzar demasiado rápido ni quedarse estancado. Cuando hay interés real, la mujer tiende a acortar la distancia física, a sostener el contacto visual por más tiempo, a tocar de manera espontánea o a buscar momentos de cercanía. Su atención se vuelve más intensa, su lenguaje corporal más abierto, su energía más presente. Estas señales indican que la escalada puede continuar. Cuando no están ahí, forzar el avance no crea deseo, crea incomodidad. La escalada consciente no consiste en seguir un guión fijo, sino en responder a lo que ocurre en el momento. Avanzar poco a poco, observar la reacción y ajustar el ritmo. Cada paso necesita ser recibido con una respuesta positiva antes de dar el siguiente. De esta manera, la tensión crece sin romper la sensación de seguridad.
El deseo se construye como una progresión, no como un salto brusco. Saber detenerse es tan importante como saber avanzar. Cuando un hombre respeta las señales de pausa, comunica control y sensibilidad. Esa capacidad de leer y responder con precisión aumenta la confianza y refuerza la atracción. La mujer siente que está con alguien atento, presente y seguro de sí mismo. Alguien que no necesita imponerse para avanzar. Cuando la lectura de señales y la escalada consciente se alinean, el deseo fluye de manera natural. No hay confusión ni presión. Solo una interacción viva, guiada por la atención mutua, donde cada paso se siente elegido y no forzado. Al llegar hasta aquí, la imagen completa empieza a tomar forma. El deseo femenino no responde a fórmulas simples ni a comportamientos aprendidos de memoria. No nace de intentar agradar, ni de ocultar lo que se siente, ni de aplicar técnicas aisladas. Surge cuando un hombre se presenta como una presencia íntegra, con dirección propia, capaz de sostener tensión, seguridad y autenticidad al mismo tiempo. Cuando deja de actuar para ser aceptado y empieza a existir desde un centro firme. La verdad incómoda es esta: el deseo no se puede negociar. No aparece porque alguien se lo merezca, ni porque haya hecho todo correctamente. Aparece cuando hay polaridad, intensidad emocional, misterio y una energía masculina que no necesita justificarse. Y esa energía no se fabrica, se desarrolla. Es el resultado de una relación honesta con uno mismo, con los propios límites, con el propio valor. Muchos hombres pasan años preguntándose qué les falta, sin darse cuenta de que no es algo externo lo que deben añadir, sino algo interno lo que deben recuperar. Cuando esa recuperación ocurre, la dinámica cambia sin esfuerzo. La mujer no necesita ser convencida. El deseo aparece o no aparece, pero ya no depende de la aprobación ni del miedo. Depende de una atracción genuina que se siente en el cuerpo antes de pasar por la razón. Y aquí queda la pregunta que incomoda, pero que merece ser planteada. ¿Cuántas veces has intentado despertar el deseo adaptándote, ocultándote o conteniéndote, en lugar de mostrarte tal como eres? ¿Cuántas conexiones se han quedado a medio camino no por falta de interés, sino por no haber comprendido cómo funciona realmente la atracción? Si esta reflexión ha removido algo en ti, compártelo. Tu experiencia, tu punto de vista o incluso tu desacuerdo pueden abrir un debate necesario. El deseo, al final, no es un tema individual. Es una conversación que merece ser explorada sin miedo.